Déjame que lo voy a sumar a Federico Pastrana. Federico, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas, Gracias ¿cómo por va? sumarte al stream de Ahora Play, como siempre un gusto, ¿eh? Un gusto, che. No, gracias. Federico, explícame qué es esto del millón de pesos, qué salario mínimo es, salario mínimo garantizado, no entiendo bien de qué se trata. Necesito que me lo expliques vos. Pues yo tampoco lo entiendo. No tengo idea, por eso. No, no se entiende. A Maxi, no se ver, entiende. A ver, hay un salario mínimo, ¿sí? Hay un salario mínimo, existe. sí. Existe, es una institución, está, se reúnen, hacen cosas. Hay un salario mínimo, está en 376.000 pesos por mes. ¿Sí? El salario mínimo siempre fue una política en otros países que tienen salarios más bajos, tal vez es una política que influencia sobre el salario medio, ¿sí? O los mínimos. En Argentina lo que pasa es que esa institución, el salario mínimo, sirvió en un momento, sobre todo entre 2005 y 2011, para impulsar los salarios de las paritarias más bajas, ¿sí? A partir de 2005 nosotros tenemos un mercado de trabajo formal en donde los salarios son determinados por paritarias. Las paritarias definen los salarios. Entonces, ¿qué pasa? Claro, el salario mínimo servía para algunos sectores, sobre todo los más bajos, maestranza, por ejemplo, típicamente es uno de los gremios que menores salarios negocia, ¿sí? por las características del sector. El salario mínimo, vos fijás salario mínimo un aumento del 10% en 3 meses, bueno, entonces las paritarias más bajas negocian eso, 10% por 3 meses, e impulsan los pisos. Además, influencia los mínimos negociados en los convenios. Claro, lo que pasa que lo que viene pasando, y sobre todo este gobierno, el salario mínimo está muy bajo, muy bajo. ¿Sí? Cuando vos comparás con los convenios, te da bajísimo. Pensá que ahora, respecto a comercio, está 20% del salario de comercio, 30% del salario de maestranza, o sea, no ¿De cuánto sirve. es? Sí, el salario de maestranza ahora es 990.000, ¿sí? La categoría inferior. ¿Y el salario mínimo que son? ¿300.000 pesos? ¿400.000 pesos? Claro, 370.000 pesos, con lo cual Ah. imagínate que no, ¿viste? Es el 30% aproximadamente. Entonces, claro, el gobierno que anuncia, dice, bueno, vamos a ver si podemos fijar un piso para los convenios. Bueno, en general eso se llama salario mínimo. ¿Por qué no negocia el salario mínimo? Bueno, no se entiende. Segundo, che, ¿por qué 1.000.000? Y si 1.000.000 y agarrás los 27 convenios del sector privado más importantes y te da que solamente maestranza está en 990.000. Sí, vos, pará, son 10.000 pesos nada más. Es Bueno, esto que esto pusiste en que, X. claro, hice la comparación, miré agarré los salarios de los 27 convenios más importantes de la categoría inferior y te da ese resultado, con lo cual, bueno, acá estamos en una cosa medio enroscada, que la verdad que no se entiende mucho, y la verdad que la política salarial ahora yo creo que es clara. Digo, nosotros lo seguimos ahí en CP Consultora, eh, todo, todos los meses, y los promedios de paritaria te dan alrededor del 2%. ¿Sí? Hay meses que están un poco por arriba, otros meses están por abajo, y la verdad que uno ve que paritarias muy importantes negocian 1,9, 1,9, 1,9. ¿Sí? Anunciado y negociado porcentajes en torno al 2% o por debajo. Entonces hay una pauta salarial que está en el 2%. La verdad que si el gobierno querría aumentar los salarios, lo podría hacer. ¿Sí? Si vos querés aumentar el salario mínimo, tenés el instrumento, tenés el consejo, si querés levantar un poco el piso sobre los salarios, lo podés hacer tranquilamente mediante las paritarias y no en un anuncio que, bueno, que aparentemente quedó en la nada. Digo, hay que ver qué significa eso. Pero de vuelta, si vos mirás los pisos de los convenios, las categorías inferiores, nada, están ahí, ¿viste? Es como que solamente uno de los 27 está por debajo de ese millón. Pero ¿esto qué sería entonces? ¿Como una señal que quiere enviar el gobierno? Pues también un poco desconcertó a la CGT. ¿Vos decís que el gobierno sigue poniéndole un techo a la paritaria? ¿Le sigue Sin duda, señalizándola sin duda. hoy en 1,9. 2%? 1,9. Claro, vos Ah. mirá las paritarias más importantes y negocian 1,9 3 meses seguidos. ¿Eso qué es? O sea, no es Claro. que libremente los trabajadores, las cámaras y los sindicatos están negociando 1,9. Justo 1,9, ¿da? Esa es la de Cavalieri, la 1,9 de comercio. todos. Sí, la de comercio y otras muy importantes también. Mayoritarias aumentos de construcción. Vos las tenés ahí, digamos, los ves, abrís las actas y tenés todos los 1,9 negociados. Eso se llama pauta salarial, no hay ninguna duda. Ahora, Porque se le corrió justamente la pasa eso, nominalidad ¿entendés? al Maxi, gobierno. digamos, Sí. nosotros seguimos las actas todo el tiempo y vos de repente tenés actas que dan 2,5, 2,4, uno no, bueno, esto es una pauta, ¿viste? No hay duda. Ahora, ¿cómo funciona eso?
Si querés me meto un poquito más ahí. ¿Cómo funciona la pauta? Bueno, la pauta pone un porcentaje al 1,9 y después liberan un poco las sumas fijas. Entonces de repente tenés gremios que negocian sumas fijas trimestrales en general, las negociaciones son trimestrales, entonces el monto de la suma fija, sobre todo si es incorporada, permite que de repente tenés un respiro. ¿Sí? Cada 3 meses sube un poco. Entonces, camioneros típicamente es el gremio que hace eso, lo hace año y medio. ¿Sí? Entonces, vos ves que el porcentaje está en el 1,9, cuando vos terminás haciendo el porcentaje trimestral, incluyendo la suma fija que se incluye en los básicos, en las categorías inferiores y proporcionalmente en el resto de las categorías, te da por arriba, muy por arriba de ese 1,9. Entonces, claro, de repente tenés camioneros en ese marco. Construcción te da también, que está por arriba de ese 1,9. Ahora, tenés otros sectores que están por debajo, o en el 1,9 o por debajo del 1,9. ¿Sí? ¿Y qué termina pasando? Por ahí hay sumas extraordinarias. Comercio negoció una suma extraordinaria de 25.000 pesos en 2 de los 3 meses y desaparece la suma fija. Con lo cual, es como que 2 meses tenés alivio y después vuelve el 1,9. Con lo cual, lo que tenés que, ¿cómo nosotros sintetizamos un poco esto? Es, mira, tenés sumas fijas que son extraordinarias en general, que aparecen y desaparecen, y eso permite recuperaciones, son esporádicas, pero la pauta del 2% es la que se termina imponiendo cuando vos ves a lo largo del tiempo. Ahora, con lo cual, Maxi, la forma de que sube el salario real en este programa económico es que la inflación baje del 1,5 para abajo. Vamos a decirlo así, sintéticamente. Si vos tenés una pauta salarial en el 2, la inflación tiene que bajar bastante para que verdaderamente haya una recuperación. Claro, acá vos mostrás ¿no? la evolución, contalo un poquito en el informe de... Este es el último, entiendo de que es CP el último, de la consultora. sí, es el último informe que hicimos en la consultora de seguimiento de paritarias, y ahí que tenés, fíjate cómo vos tenés, fíjate la línea roja que son las paritarias, son el promedio de convenios, fíjate cómo adelanta la caída del resto, ¿sí? Son los primeros que caen, ¿sí? Eso es la aceleración inflacionaria de fines del segundo semestre de 2025, ¿sí? Tenés una pauta baja y la aceleración inflacionaria hace que los salarios bajen muy rápido. Después tenés el IS registrado, el índice de salarios del INDEC registrado, que para mí es el que hay que mirar. Y ahí vos ves que el salario, que mide más bien el salario horario, ¿sí? Pues es el salario de convenio, es el salario teórico, o el que fija la planilla, ¿sí? Y después tenés la distinta realidad de los trabajadores. Después tenés el salario horario, que es, independientemente de las horas, ¿qué pasa? Bueno, pasa esto. Entonces, también cae. Y ahora tenés un derrumbe muy, muy fuerte del salario efectivo, ¿sí? Que claro, tarda, que muchas veces eso reacciona más tarde, pero cuando lo hace más procíclicamente, es decir, cuando baja muy rápido. Ahora, ¿qué anticipa los convenios? Esa roja. Bueno, lo que nosotros vemos ahí es que bajó un montón, pero ahora estás en un periodo de estancamiento. ¿Por qué? Porque la inflación se estaciona en torno al 2% y la pauta salarial está en torno al 2%. Claro, eso que se hace, eso que se aplana, ¿no? Como una raíz cuadrada, y se aplanó en los últimos 2 meses, ¿no? Desde abril fue esto, ¿no? Exactamente. Y fíjate que tiene como un serruchito, ¿viste? Como que sube y baja, sube y baja. ¿Eso qué es? Sí. Eso es una suma fija. Por ahí la suma fija que te permite aliviar y al mes siguiente se impone la pauta, el 1,9, 1,8 te da, depende de los convenios. Pim, y después sube y estás estancado ahí, ¿sí? No salís. Por eso la única forma, bajo el esquema de pauta salarial que hay hoy, que es una pauta muy exigente, es que haya una desinflación muy rápida, ¿no? Muy rápida y contundente. Fíjate, ahí tenés la comparación entre los salarios negociados, que son las barras amarillas, y los niveles de inflación. Fíjate cómo se abrió mucho la brecha, ¿no? Ahí tenés el área gris, que es la caída real. En toda esa parte del segundo semestre de 2025. Exacto. Y fíjate cómo ahí marcamos como en un rectángulo la última parte en donde, bueno, se estancó. Entonces lo que tenés es una consolidación de un nivel salarial abajo y que, bueno, en parte te explica por qué la economía está estancada, ¿no? Parece bastante razonable que Argentina, cuando estancan los niveles salariales, la demanda agregada de consumo también se estanca. Y esta... Y ahí tenés, por ejemplo, bueno, ahí lo que nosotros es un cálculo bastante complejo que hacemos, que es ¿a cuánto están negociando los convenios? ¿A cuánto están negociando los convenios? Que no es el salario que cobraron este mes, ¿sí? No es el aumento de este mes promedio, sino cuánto están negociando. Es decir, hacemos como un cálculo de, mirá, este sector firmó esto, ¿sí? Firmó este porcentaje en el total trimestral. Entonces hacemos el cálculo del promedio mensual de esa paritaria. Entonces hay paritaria de 6 meses, otra de 3 meses, etc. Es el ritmo
que negocian, ¿sí? El ritmo de aumento que van negociando independientemente si lo cobraron ese mes. Y fíjate cómo confluye al 2%, ¿sí? Tuviste que se abrió un poquito, ¿sí? Arriba del 2% de la línea amarilla, y después confluyó al 2% de vuelta. Entonces hubo como una especie de alivio nominal de los salarios, pero en términos reales quedaste abajo de la inflación. Claro, porque el segundo Entonces, semestre habían quedado muy atrás. Habían quedado muy atrás. fíjate cómo era la pauta del 1, ¿no? Entre 1 y 1,5. Bueno, eso es lo que te quería preguntar, porque ahora me está diciendo que es el 1,9, ¿no? La pauta, casi 2%, pero el año pasado el gobierno en algún momento quiso instalar el 1 y no convalidaba, homologaba acuerdos por arriba. 1 no acumulativo. Vos que sabés de porcentajes y economía. Sí. 1 no acumulativo. Sí, 6 meses. No compuesto, no sobre el acumulado del mes anterior, todos los meses. sino sobre la base. 0,98, 0,97, pero por debajo del 1%. Pero perdón, con indexados las tarifas públicas y los servicios privados, que están indexados, es decir, la prepaga 2 meses para atrás, ¿se entiende? Entonces, todo eso, claro, generó la caída fuerte del poder adquisitivo salarial nuevamente. Exacto, exactamente. Ahora, tiene un problema ahí el gobierno, ¿no? Porque algunos le dicen, bueno, si vos querés coordinar efectivamente que se hagan, no sé, expectativas mirando hacia adelante, ¿no? Expectativas racionales, para poner en algún momento, no adaptativas para atrás, tenés que coordinar también todo, tenés que coordinar el resto de los precios de la economía, ¿no? Tenés que, fundamentalmente los que vos regulás, digamos, ¿no? Los servicios públicos, los servicios privados. Pero Maxi, escuchame una cosa, yo estoy viendo que las paritarias van al 1,9, te muestro las actas, puedes ver cada una de las actas, ves 1,9, 1,9, 1,9. ¿Cómo se llama eso? Se llama coordinación. Es un tipo de coordinación no dialogada, ¿no? No dialogada. Pero si todos van al 1,9 los salarios, pareciera que hay que coordinar lo otro, ¿no? Bien. O sea, es como que falta coordinar lo otro. En general se llaman acuerdos de precios y salarios, ¿no? Se llama en la literatura la desindexación. Sí, o cortar la indexación, cortamos la indexación. La indexación por ejemplo, de precios y salarios. Bueno, acá es como que agarraron la parte salarial y se le dieron la de precios. Sí, pero ¿de qué precios? De lo que están indexados con inflación pasada, que directamente por contrato, digamos, qué sé yo, que son algunos servicios, ¿no? Pero aparte una cosa, te sumo otra, bien de economista, de la literatura de los 80 que a vos te gusta también y que bueno, la has citado varias veces. En los 80, Frenkel, un economista muy conocido, ¿no? Que entrevistaste, Roberto decía, ojo que hay negociaciones que son informales y que están informalmente indexadas. Con lo cual, vos no tenés que romper solamente o afectar en un programa desindexatorio a lo que está indexado formalmente, sino que ojo que hay indexaciones informales. Cuando yo miro ciertas paritarias, son indexaciones informales. Exactamente. ¿Qué significa? Que no dice voy a ajustar con la inflación, pero ajustan con la inflación. Ajustan, mirá cómo hacen esto. Negocian 3 meses, un cierto porcentaje, pero si quedamos por debajo, revisamos. Y siempre revisan con la inflación pasada. Sí. Con lo cual vos tenés ese comportamiento a nivel salarial, pero yo creo que, como bien dijiste, hay otras que por ahí no son tan formales, pero que van con ese mecanismo indexatorio. Por ejemplo, bueno, los servicios de salud parecieran que son uno de ellos, ¿no? Claro. Y la verdad que, por ejemplo, la fijación de las tarifas públicas, en muchos casos también tiene un componente que depende del dólar y de la inflación. Bueno, eso también, digamos, tiene un componente, si se quiere, contractual, es una inflación contractual que la demanda no le hace ni cosquillas, ¿no? O sea, por más que la economía esté deprimida, va a seguir la inflación pasada y el dólar, con lo cual el tipo de cambio. Con lo cual, efectivamente, yo creo que hay un factor de inercia inflacionaria en Argentina y si no nos explica cómo esa inflación no puede descender, verticalmente, como ha pasado en otras épocas. Mira, como información de este momento, algunos portales están poniendo escandaloso final del Consejo del Salario Mínimo. La CGT y la CTA abandonaron el encuentro y el gobierno fijará el aumento. Los sindicalistas reaccionaron ante la insistencia de la Secretaría de Trabajo en no permitir que la reunión sea presencial y ahora harán una denuncia, porque era por Zoom, una denuncia internacional ante la OIT. Queremos evitar el show para poder hablar civilizadamente. De todas maneras, vos contás que están discutiendo por nada, digamos, que hoy es testimonial más que nada lo del salario mínimo. Sí, me da la impresión de que es bastante testimonial, sí, yo creo que es bastante testimonial, por eso la discusión más bien tiene que ver más con la pauta y este comportamiento que vemos más generalizado de los aumentos generales que con los pisos. Y si se quiere también con el salario mínimo, ojo que el salario mínimo se vuelve algo que no tiene sentido cuando es muy bajo.
¿sí? Ahora, si vos lo pones en 800, 900 mil pesos, empieza a jugar otro rol, ¿no? A tener otro rol. Acordate, Maxi, que también, hablando de indexación, acordate que el salario mínimo también en su momento servía para la política social, ¿no? Era un mecanismo que ataba la política social a los aumentos del salario mínimo, con lo cual vos tenías en el Consejo del Salario Mínimo una discusión que terminaba afectando el pago de los programas sociales, y eso también pasa en otros países como en Brasil, pasaba en otros países como en Brasil. Está claro. Martín, ¿tenés una última para Federico? Sí, Federico, ¿está calculado ustedes, o lo has visto el dato de cuál es el impacto de los impuestos sobre los costos de los servicios y las prepagas y todos los servicios fijos, digamos, de la canasta familiar, el IVA, los ingresos brutos, que entiendo que serán una proporción de lo que impacta sobre el famoso ingreso disponible? No entendí la pregunta. O sea, el IVA, por ejemplo, el IVA de la luz, el gas, los impuestos que hay sobre todo, los costos fijos que tiene la familia, ¿no? Sí. Para ver cuál es el impacto sobre el ingreso disponible de los impuestos, de los servicios, prepagas y todo A mí, eso. yo creo que fíjate que las mediciones de ingresos disponibles son complejas, ¿no? Siempre son muy complejas. Nosotros elegimos hacer otras mediciones. La medición de ingreso disponible tiene un supuesto muy grande, que es cuál es el peso de los servicios públicos o de los servicios sobre la canasta familiar. Y eso, bueno, efectivamente, metodológicamente tiene una complejidad muy grande. Yo creo que esto que me estás preguntando tiene el mismo problema. Digamos que es muy difícil hablar de un hogar promedio, salvo que justamente hay que salir de la medición del INDEC porque es vieja, etcétera, etcétera. Y cuando haces eso, bueno, entras en un terreno más resbaladizo, más complicado. Yo creo que eso es lo primero que te contestaría. Que es complicado, y yo creo que por eso también es difícil hacer mediciones de cómo impactan los impuestos sobre el ingreso disponible. Federico, gracias por sumarte al stream de Ahora Play, muy amable como No, siempre. gracias por llamar, un abrazo. Gracias. Gracias, Bueno, abrazo.